Quiero invitarles a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 17 y 18. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de Babilonia. La antigua Babilonia o el imperio babilónico, cuya capital estaba ubicada, ¿cierto?, ahí en Susa, ¿ya? Y que corresponde al territorio actual de Irak, ¿ya? Los babilónicos, el imperio babilónico invadió, ¿cierto?, Israel, tomó Jerusalén, y Jeremías, ¿cierto?, y en general los profetas habían profetizado de que Israel, ¿cierto?, por causa de su pecado, de su idolatría, de su apartamiento de los mandamientos de Dios, ¿cierto?, Dios lo iba a entregar al imperio babilónico, a Nabucodonosor. Y eso sucedió por cuanto el pueblo no se arrepintió. Entonces vinieron, sitiaron la ciudad los babilónicos, vinieron, ¿cierto?, y también destruyeron el templo, ¿ya? Quemaron el templo, lo destruyeron y Dios lo entregó al cautiverio a Israel por causa del pecado. Entonces pasaron muchos siglos. Después vino la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo, nuestro Señor, profetizó que el segundo templo sería también destruido. Y así sucedió. En el año 70, después de Cristo, fue destruido el segundo templo, pero ya no por los babilónicos, sino por el imperio romano, ¿ya? Entonces, los judíos, ¿cierto? Israel tenía la memoria de que los babilónicos en la antigüedad habían destruido su primer templo. Entonces ahora los romanos habían destruido el segundo templo. Entonces los judíos empezaron a llamar a los romanos la segunda Babilonia, o simplemente Babilonia también, en recordándose de que habían destruido su antiguo templo y habían destruido el segundo templo también, los romanos. Entonces ahí empezaron a llamar a Roma Babilonia. Bueno, Babilonia es una ciudad que ejerce autoridad sobre los poderosos de la tierra y ha estado presente por muchísimas generaciones, hasta hoy en día. Apocalipsis 17-18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, aquí Juan, ¿cierto? Más bien dicho, el ángel le revela a Juan que esa ciudad reina, que Babilonia reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y cómo se la mostró? Esa ciudad se la mostró como una mujer que se prostituye, una mujer ramera, ¿ya? Se la mostró el ángel al apóstol Juan. Y le dijo: esa mujer es una ciudad que reina, en ese tiempo reina sobre los reyes de la tierra. Y hoy día, por supuesto, Babilonia, ¿cierto? Roma reina de una manera política y una manera religiosa sobre los reyes de la tierra. Eso no ha cambiado, ¿ya? En la ciudad de Babilonia se reúnen personas de diferentes países e idiomas. Mire Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Entonces, aquí Juan había visto una visión, ¿cierto? Y había visto una mujer sentada sobre una bestia, ¿cierto? Y estaba en medio de agua. Pero el ángel le dice que las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos. En realidad, las aguas, las masas sociales, estas aguas en movimiento son gente, son muchedumbre, naciones y pueblos, ¿ya? Babilonia es una ciudad adornada con oro, con púrpura y piedras preciosas, y que tiene mucha influencia social y mundial. Apocalipsis 17, versículo 1, 2, 4, y se los leo, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata,
llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se da cuenta? Y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de inmundicia, de abominación y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. Ojo, dice la madre, es decir, que hay 8 rameras pequeñas. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, esta ciudad de Babilonia, ¿cierto? Que aquí claramente nos muestra la palabra de Dios, que es Roma. Hoy día, puntualmente, es una Roma, es una ciudad religiosa, ¿ya? Y de hecho tiene características de iglesia también, ¿ya? Porque ahí la Biblia muestra que tiene características de iglesia esta ciudad. Es una ciudad religiosa, donde se celebran casamientos, ¿ya? ¿Y qué ciudad es religiosa y se celebran casamientos? En la ciudad del Vaticano. Le leo Apocalipsis capítulo 18, versículos 22 y 23. Dice así: y voz de arpistas y de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Está hablando de instrumentos musicales. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. ¿Se da cuenta? No hay voz ya de esposo y de esposa. Eso está hablando de casamiento, ¿ya? Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, ¿ya? Entonces, esta ciudad religiosa, ¿cierto? También celebra casamientos, pero no cualquier casamiento, sino los poderosos de la tierra. Bueno, aquí hay un punto que mencionar muy importante. Geográficamente, usted puede ver en el mapa también que la ciudad de Babilonia se encuentra rodeada por 7 montes o colinas, ¿ya? O cerros, ¿ya? Bueno, en realidad el apóstol Juan vio, mire, le leo Apocalipsis 17, 9, dice así: esto es para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas, ¿ya? Entonces el apóstol Juan vio una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, pero aquí el ángel le aclara a Juan que las 7 cabezas son 7 montes. Tú lo viste como cabeza, pero en realidad son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, ¿ya? Y esos montes usted puede ver claramente las características, las puede ver en un mapa, que Roma está rodeada de 7 montes o 7 colinas, ¿ya? Entonces todo esto nos da, la palabra de Dios nos muestra claramente que esta ciudad religiosa es Roma, puntualmente el Vaticano, ¿ya? Entonces, también Roma o el Vaticano es responsable de los mártires de Jesús y de los conflictos, de las guerras que han habido en el mundo, está involucrada Roma. Y eso nos dice Apocalipsis, capítulo 17, versículo 6, dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Se da cuenta? Los apóstoles fueron ejecutados por el Imperio Romano. Aún nuestro Señor Jesucristo fue ejecutado por el Imperio Romano, los apóstoles igual. Aún los apóstoles como Pedro y Pablo, ¿cierto?, fueron llevados a Roma para ser ejecutados, ¿ya? Y allí están muertos, asesinados, ¿cierto? Inclusive levantaron hasta la Basílica de San Pedro a este siervo de Dios, que no fue para nombrarlo papa, sino fue para ser asesinado, ¿ya? Y levantaron una basílica en aquel lugar, ¿ya? Entonces, en ella, en esta ciudad, en esta mujer prostituta, se fue encontrada, estamos hablando en términos espirituales, simbólicos, fue encontrada la sangre de los mártires y de los conflictos bélicos en el mundo. También Apocalipsis 18
24 lo confirma, ¿ya? Dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, en Roma, ¿cierto? Y de todos los que han sido muertos en la tierra. Cuando habla de todos los que han sido muertos en la tierra, claramente está hablando de las guerras, ¿ya? Entonces Roma tiene mucha influencia y sobre el mundo en general. Pero sabe que Dios hace un llamado a toda la gente católica, de buena fe, de buen corazón, más bien dicho, no de buena fe, sino de buen corazón, un corazón sincero. Dios le hace un llamado a salir de ese sistema religioso, porque Dios los ama, ¿ya? Pero el sistema es un sistema satánico, corrupto, sucio y asesino, cruel, ¿ya? En los tiempos de la Inquisición y en los tiempos de, de los Césares, ¿cierto? Quemaban a muchos cristianos y lo asesinaban por causa de Cristo, ¿ya? Entonces, pero Dios le hace un llamado a toda la gente, insisto en esto, a la gente católica sincera, a que se aleje de ese sistema y se acerque a Dios. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Se da cuenta? Se ha acordado. Es decir, que ha cometido en la antigüedad maldades. Entonces, el Señor nos hace una invitación, le hace invitación a usted que va a abraza este sistema religioso, ya no lo abrace más. Abrace a Cristo. Aleluya, porque Cristo es el que derramó su sangre por sus hijos, sus hijas. Que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene. Buscarle mientras pueda ser hallado. El Señor ya viene y abracemos a Cristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.